Por eso es que estos niños y niñas recién nacidos que no tienen partida de nacimiento, que de sus países, o que han ingresado y los han perdido, o se han perdido los documentos, o finalmente les han sido arrebatados, demuestran una situación muy particular y una problemática difícil de atender, y poniendo en evidencia el riesgo de ser considerados apátridas, ¿no? Ese es un riesgo real, una situación cercana. Pienso en Chile, por ejemplo, que los niños nacidos en territorio chileno hasta hace algún poco tiempo, ¿no? Nacían en Chile de migrantes irregulares, pues no tenían esa posibilidad de tener partida de nacimiento. Bueno, no quisiéramos que aquí en Perú se presente una situación similar, pero es un hecho, ¿no? Que niños y niñas migrantes, y no, también algunos que han nacido en plena pandemia, en plena cuarentena, no han logrado ser inscritos. Según RENIEC y según la Defensoría del Pueblo, nuestro representante de la Defensoría seguramente lo aclarará o dará las cifras más exactas, pero se considera que habrían 150,000 niñas y niños nacidos en estos últimos 5 meses que no tienen partida de nacimiento, incluidos evidentemente aquellos que ingresaron en situación de migración irregular. A nivel mundial, la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas y también ACNUR nos hablan de 240 millones que se desplazan, que migran de un lugar a otro. Y estas son cifras absolutamente alarmantes. La Organización Internacional de Migraciones también nos dice que estos movimientos migratorios contienen flujos mixtos. O sea, quiere decir que hay personas que solicitan refugio, asilo, hay desplazados internos, hay migrantes económicos, hay víctimas de trata, víctimas de tráfico de niños, niñas, adolescentes, niños, niñas, adolescentes no acompañados o separados de las personas que tendrían que tenerlos bajo su cuidado, comerciantes transfronterizos, personas migrantes que se desplazan también por causas ambientales. En fin, hay una serie de razones que llevan a que prácticamente podríamos afirmar que la migración es casi intrínseca a la condición o a la naturaleza humana cuando se ve en situación de riesgo, ¿no? Buscando algo mejor que no siempre, como dije hace un momento, resulta así. Entonces, ¿qué pasa cuando hay estas poblaciones migrantes, estos flujos migratorios y de repente en cantidades que los estados no pueden manejar? Pues evidentemente se presentan situaciones en las que sus derechos humanos fundamentales muchas veces se ven perjudicados, violentados, discriminados, y por lo tanto hay una necesidad de retomar como poder judicial y parte de este Estado que nos obliga a mirar esta problemática y a ver de qué manera podemos otorgar esa protección a tantas personas que necesitan, ¿no? A personas migrantes, refugiadas, apátridas, que son titulares de derechos. Este reconocimiento, entonces, de que son titulares de derechos implica la obligación del Estado de respetar y garantizarlos. El abordaje de este fenómeno es un abordaje, no cabe la menor duda, desde los derechos humanos fundamentales, también desde la perspectiva de género y también teniendo en cuenta que en muchos casos la situación de vulnerabilidad se intersectan unas con otras. Por ejemplo, si tenemos a un niño migrante de color, por ejemplo, tiene varias aristas que se entrecruzan, y a eso es lo que llamamos la situación de vulnerabilidad, que abarca varias situaciones que colocan a esta persona en una situación de mayor vulnerabilidad aún. Esto tiene que ver también con diferencias culturales, religiosas, lingüísticas, así como la falta de un documento migratorio que acredite una legal estancia, ¿no? Todo esto ocasiona que las personas migrantes y sujetas de protección internacional sean objeto, como digo,
de discriminación. Toda esta experiencia migratoria muchas veces deja secuencias físicas o consecuencias físicas y psicológicas que comprometen diferentes áreas de desarrollo en la persona, y más aún si estamos hablando de un niño, niña y adolescente, ¿no? Que lo va a acompañar a lo largo de su existir, especialmente e iniciándose por el tema de su dignidad, su identidad, su integridad. Todos son elementos derechos que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos una situación de un niño o una niña en esta movilidad humana necesitada de protección. Solamente haremos referencia, porque son pocos los minutos, al marco jurídico internacional de protección que debemos tener presentes al momento de resolver una situación de un niño o una niña en esta condición, ¿no? Como es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo del año 67. Así también tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 25, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 5, ¿no? Que establece los criterios que deben seguirse a efectos de proveer a la situación que mayor amplitud en su protección se pueda dar. Y también, por supuesto, está la Convención sobre los Derechos del Niño a nivel nacional, nuestra Constitución, nuestro código también de la materia, y por supuesto, y como no, las 100 reglas de Brasilia. Todo este marco pues proporciona al Poder Judicial de las regiones, y en este caso a nuestro Perú, a nuestro país, la obligación y también, por qué no decirlo, la oportunidad única para que invoquemos estas normas internacionales y nacionales de protección para sentar estos precedentes, ¿no? A través de nuestros criterios en las sentencias que supriman barreras que actualmente impiden el acceso efectivo a la justicia. El acceso a la justicia de las personas migrantes y sujetas de protección internacional enfrentan estas barreras, estos obstáculos de facto que incluyen sus factores culturales, ya hice referencia a eso, ¿no? A factores culturales, económicos, sociales, lingüísticos, desconocimiento de la legislación, evidentemente factores económicos, carencia de recursos para poder acceder a servicios de defensa, y bueno, son factores que todos y todas conocemos, y por eso es que creo que eventos como el que hoy nos convoca lo convierten en una oportunidad valiosísima para intercambiar experiencias, nutrirnos de conocimientos y poder hacer frente a estas barreras, eliminarlas y por supuesto reparar violaciones y la impunidad consecuente que muchas veces, en las cuales se quedan muchas veces las situaciones de estos niños, niñas y adolescentes. He tenido la oportunidad de estar y vivir de cerca cuando niños y niñas fueron dejados, bueno, como muchas veces en la frontera, pero recuerdo que fue un número muy alto y la Corte Superior de Justicia de Tumbes hizo todo lo que estuvo a su alcance, inclusive pidió apoyo a las cortes cercanas a efectos de que los equipos multidisciplinarios también pudieran apoyar en la atención de niños y niñas que habían cruzado la frontera, como se suele hacer, incluso sin acompañamiento alguno de persona adulta responsable. Por eso es que el Poder Judicial no es nada ajeno a estas problemáticas, y hoy en día se sigue trabajando y en este momento utilizando esta plataforma virtual para estar conectados. Decirles ya como últimas palabras que todo este trabajo lo tenemos de alguna manera planificado dentro del eje de trabajo bajo las 100 reglas de Brasilia, que es el eje de niñas, niños y adolescentes, que se cruza con el eje de personas migrantes y desplazadas,
internas. Y esto en concordancia con el Plan Nacional contra la Trata de Personas que va desde el año 2017 al año 2021. Por eso es que, conscientes de esta problemática, no dejamos de lado continuar con este tipo de trabajo en el intento, por supuesto, de hallar soluciones duraderas a favor de los menores de edad no acompañados o separados de sus padres, y que tendremos que ponerlos en práctica lo más pronto posible a efectos de encontrar, como digo, un respeto total y la plena vigencia a sus derechos humanos fundamentales. No dejar, por supuesto, de lado la localización de la familia, que es una de las principales razones por las cuales se trabaja para darle a ese niño o a esa niña una familia. Pero si esto no fuera posible, pues tenemos que tener las herramientas para atenderlos y atenderlas, sobre todo en la situación que venimos señalando. Estamos lejos físicamente, pero gracias, repito, y ahora sí, finalmente a las plataformas virtuales, tenemos este trabajo de la mano al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Defensoría del Pueblo, a UNICEF, a ACNUR, que está también coauspiciando el evento, y por supuesto, en primer lugar, agradecer nuevamente a la Corte Superior de Justicia de Tumbes y a su presidente, al doctor Tejada. Dejo pues en manos de todo el auditorio, digo que dejo en manos de expertos nacionales e internacionales que el día de hoy nos abordarán estas problemáticas. Por lo que declaro inaugurado este importante seminario que se titula Protección Infantil en Situación de Movilidad Humana. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Janet Tello Gilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú. A continuación, presentamos el tema: Estándares nacionales e internacionales para la protección de los derechos de la niñez, migrante y refugiada, en especial niños, niñas y adolescentes no acompañados, a cargo del doctor Xavier Gudiño Valdivieso, especialista del área de protección de niñas, niños y adolescentes de UNICEF Perú. El doctor Gudiño Valdivieso es abogado de profesión con estudios de posgrado en Italia y España, donde ha desarrollado líneas de investigación en protección internacional, migración forzada y justicia transicional. Tiene más de 10 años de experiencia en temas migratorios a nivel regional. Ha trabajado en Ecuador, Centroamérica, México y se ha desempeñado como funcionario de Naciones Unidas, tanto en agencias como ACNUR, y actualmente es parte del equipo de protección de la UNICEF Perú. Además, como funcionario en instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Adelante, doctor. Bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo cordial de parte de UNICEF a todos y todas los presentes y participantes, agradeciéndoles muchísimo por el interés y la participación en este importante evento. De manera particular, quiero saludar y agradecer también por las palabras y la participación del doctor Julio Tejada, presidente de la Corte de Tumbes, de la jueza Janet Tello, de la Comisión de Acceso a la Justicia, y también un saludo a mis colegas y contertulios también de la Mesa de Protección, y bueno, a todos los participantes y especialmente en este día a todos los jueces y juezas que están precisamente celebrando su día, y qué bonita coincidencia poder compartir un tema de protección de derechos en este día tan importante. Yo siempre recuerdo en el año 2018 que precisamente el Perú recibió un premio internacional regional sobre la mejor sentencia en materia de protección de derechos de población de movilidad humana, y precisamente fue una donde hacían una fuerte referencia al tema de protección de la familia, de la reunificación familiar y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta agradable coincidencia
pues la saludo. También, pues, en lo particular, y perdón por la autorreferencia, pero también es un enorme placer poder reconectarme con la región de Tumbes. Yo viví y trabajé el año pasado y a inicios de este año. Es una región a la que le tengo un especial cariño y que me alegra mucho, por lo menos virtualmente, poder conectarme con ustedes. El día de hoy yo voy a hablar sobre los estándares regionales y nacionales en materia de protección de derechos. Voy a hacer una breve referencia a ciertos temas de contextos regionales. Solo una pregunta. ¿Hago la presentación de mi parte o la proyectan? Doctor, nosotros tenemos también la presentación, en este momento la están colocando. Si gusta, también usted puede realizarla. Ya, Ahí está justo la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, entonces el día de hoy voy a abordar ciertas cifras para contextualizar un poquito la dinámica y los contextos en los que estamos abordando la temática. Vamos también a hablar un poquito sobre ciertos marcos normativos y la relación que los marcos de protección tienen específicamente con temas de protección de niñez migrante y refugiada. La siguiente, si me pueden ayudar, por favor. En general, existe a nivel mundial cerca de 31 millones de niños, niñas y adolescentes que actualmente se encuentran viviendo fuera de sus hogares. Esto nos da un margen bastante significativo de lo que significa el tema del desplazamiento forzado desde una perspectiva de la niñez. Son considerados en muchas de las circunstancias como una suerte de botín de guerra, son unos instrumentos de muchos, en contextos de violencia, son la principal fuente de vulneración de derechos y son quienes sufren las repercusiones directas en todos los tipos de violencia. A nivel regional, se estima que aproximadamente existe 12.7 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera de sus hogares y, digamos, en el contexto más cercano a nuestro, que es un poco el tema de la crisis humanitaria de Venezuela, que a partir del 2015 existe, digamos, lo que se ha denominado como una diáspora o una migración forzada en grandes magnitudes. Se estimaba, digamos, antes del COVID, que existían aproximadamente 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes alrededor de la región. Estas mismas estadísticas hacían una proyección que para finales de este año iban a existir cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes venezolanos y venezolanas en el resto de países de la región. Esto, como les digo, es unas estadísticas pre-COVID que a partir de marzo, pues ya no tenemos la claridad de efectivamente si es que estamos hablando de la misma estadística, ya que los flujos tanto de expulsión como de retorno han modificado sustancialmente el tema, y el cierre de las fronteras pues también ha dificultado muchísimo el que tengamos unas estadísticas, unas cifras, un monitoreo de las fronteras directo. Pero en grandes características, a este reto es lo que todos los países de la región se enfrentan a partir del 2015, ¿no? Es un reto de dar una respuesta al fenómeno de fenómenos migratorios de grandes proporcionalidades desde unos marcos normativos internos que en muchos de los casos no estaban definidos para dar una respuesta con este enfoque de protección de niñez en general y un enfoque de protección de niñez migrante en particular. En ese sentido, pues, el reto que tenemos desde los países es actualizar esta nueva mirada
con enfoque de protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana. La siguiente, por favor. En este sentido, hay que tener algunas consideraciones previas para analizar el tema de protección de niñez y adolescencia. Una es que si es que tomamos en cuenta las características particulares de la crisis humanitaria venezolana, uno de los condicionantes que tenemos es que existe una suerte de vulnerabilidad múltiple o multifacética de los niños, niñas y adolescentes. Esto se evidencia y repercute en muchos aspectos, ¿no? Como el tema de nutrición, como el tema de salud, como el tema de la composición de los grupos familiares, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del tema de reunificación familiar, pero es muy importante cómo se van modificando los grupos familiares y las estructuras de los grupos familiares, pero sobre todo en el tema también de la documentación, ¿no? Digamos, la problemática de acceso a una documentación en Venezuela es uno de los grandes retos para todas las familias, pero que tiene una especial repercusión sobre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y también un poco lo que se ha denominado también el tema de la paradoja de los niños, niñas y adolescentes, que en el contexto migratorio precisamente constituyen la motivación o el motor de ciertos procesos migratorios. Siempre en discurso, siempre muchas de las migraciones se dan en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, en búsqueda de protección de las niñas, niñas y adolescentes, en búsqueda de días mejores para ellos, pero en la práctica siempre son los que tienen una vulneración de consecuencia de que nos encontramos ante un riesgo de protección de múltiples tipos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, hay riesgos como el tema de la violencia física, de la violencia sexual hacia niños, niñas, el tema de tráfico de migrantes, el tema de que sean víctimas de trata de seres humanos, el tema de explotación laboral, el tema de mendicidad. Todos estos riesgos son los que están latentes especialmente para los niños, niñas y adolescentes migrantes. Y esto nos exige como estados, como sociedad, tomar medidas afirmativas y acciones positivas para proteger a los niños frente a todos tipos de violencia, al tema de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, especialmente en lo que tiene que ver con menores no acompañados o menores separados. Es decir, hay que tomar en cuenta que toda política, toda acción de política migratoria o de política estatal siempre va a tener un impacto directo e indirecto sobre la población más vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, pues es muy importante de que se pueda prevenir cuál va a ser el impacto de cualquier tipo de medida migratoria, y en ese sentido, pues precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Si tuviéramos que analizar cuál es la carta magna de la protección de los niños, niñas y adolescentes, sin lugar a dudas diríamos que es la Convención sobre Derechos del Niño. Es un documento que tiene una importancia fundamental. El año pasado cumplió precisamente 30 años de existencia y es, sin lugar a dudas, es el documento de protección más ratificado a nivel mundial. Es exclusivamente un solo país a nivel mundial quien no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, y sobre el cual existe... Es un documento, digamos, paradigmático de la protección de los derechos. Inclusive hay autores como McCartney, que ha escrito o ha establecido toda una teoría del derecho
a través de los principios y las razones que tienen la Convención sobre los Derechos del Niño. Y también autores que trabajan el tema de la vulnerabilidad han sido muy frontales en manifestar que el tema de protección de niñez, el tema de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes marca un antes, un rompeaguas, de un antes y un después de todas las teorías de la vulnerabilidad. En ese sentido, pues la Convención del 51 tiene, digamos, pautas generales, tiene unos principios rectores que los vamos a mencionar el día de hoy, y también unos principios organizacionales, ¿no? Digamos, cuáles son las líneas generales que tiene el Estado que seguir para generar una protección de derechos. En ese sentido, digamos, la línea general o el espíritu fundamental de la Convención sobre los Derechos del Niño es el tema de la primacía de los derechos del niño en materia de protección de derechos. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en su observación general número 5, ha establecido cuando un Estado cumple un requisito para tener un sistema de protección integral. Y el Comité de Derechos del Niño ha dicho, bueno, pues tiene que cumplir varios requisitos. Por una parte, necesita tener un sistema de protección integral, pero también tiene que tener unas medidas adecuadas de orden legislativo, tiene que tener unos protocolos de actuación, tiene que tener un sistema de aplicación y de monitoreo de los derechos, tiene que tener un margen de capacitación, tiene que tener una articulación institucional, etcétera. Todos estos serían los componentes generales que darían cierta medida para entender cuándo un Estado está cumpliendo de manera general o de manera estructural la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Entonces, los estándares internacionales de protección de niñez y adolescencia es, digamos, el bloque de convencionalidad, llamémosle así, de la protección de niños, niñas y adolescentes, tienen, llamamos, por una parte, la Convención del 51 que acabo de mencionar, pero también se alimenta de otros instrumentos particulares y generales de protección de derechos humanos. Y a su vez también existe un conglomerado o un aporte de enfoque regional que ha tenido el Sistema Interamericano de Protección de Derechos, que ha hecho su importe sumamente amplio a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y de manera más actualizada, llamamos el conglomerado, o donde podemos ver los estándares mucho más importantes, son las observaciones generales, tanto la 3 como la 4, tanto del Comité de Trabajadores Migratorios como del Comité de los Derechos del Niño. Estos dos comités se han fusionado y en el año 2017 sacaron dos observaciones conjuntas para trabajar lo que sería el enfoque de protección de niñez y adolescencia migrante. Esto sería, como llamamos, el documento donde mejor se refleja los estándares internacionales. La siguiente, por favor. Como les decía, existen una serie de normativa internacional que también es aplicable para el caso de protección de derechos del niño, y que son, llamemos, el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, pues tenemos todo lo que es toda la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo el tema de las convenciones internacionales de protección de trabajadores migratorios, todo el tema de la Convención de Ginebra, el Estatuto de Refugiados, el tema de protección de apátridas, todo este corpus juris también es aplicable al tema de niñez y adolescencia. Y si me ayudan con la siguiente, pero como les decía, en el caso de América Latina, desde
muy temprano, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha tenido un impacto y una repercusión muy fuerte en materia de protección de niñez, ¿no? Ya desde el año 98, por ejemplo, el Estatuto de Protección Infantil en Brasil ya empezaba a hablar sobre el tema de protección integral, cuando a nivel universal y a nivel regional nadie lo hacía todavía. Este concepto de la protección integral fue también aterrizando en todo el sistema interamericano, ¿no? En la Corte Interamericana tiene sentencias paradigmáticas en materia de protección de niñez, ¿no? El caso Villagrán contra Guatemala, por ejemplo, y la opinión consultiva 21, que es mucho más reciente, han dado una señal de que América Latina tiene un compromiso sumamente fuerte con la protección de los derechos de los niños y de las niñas, y en especial con el tema de protección de niñez migrante y refugiada. ¿Puedo llegar con la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. Entonces, sí, la siguiente también, por favor, esto ya lo mencionado. Entonces, Doctor Javier, disculpe, le quedan 3 minutos, por favor. Gracias. Sí. En resumen, llamamos los principios fundamentales de la protección de niñez y adolescencia están resumidos en todo lo que es el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Este es un principio fundamental, es la piedra angular de la protección de niñez y adolescencia. Existe una observación general, que es la observación general número 14 del año 2013, donde se establece cuáles son los 7 elementos que tienen que tenerse a consideración cuando se haga mención al principio del interés superior. En el caso normativo peruano, pues esto está tanto en la Ley de Migración, en el artículo 6, y especialmente en el reglamento de la Ley de Migración, hace mucha referencia a que todos los procesos de control migratorio tienen que tener un enfoque del interés superior de niños, niñas y adolescentes. El principio de no discriminación también es un elemento fundamental en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en 2 perspectivas. Una que es el tema de la concepción de la igualdad como principio fundacional de todos los estados, y especialmente en el tema de niñez migrante, en la perspectiva de que no debe existir ningún tipo de restricción normativa o en la práctica que ponga en tela de duda un acceso a ciertos derechos de niños, niñas y adolescentes. En el tema de la unidad familiar, este es un principio también sumamente importante en el tema de protección de niñez migrante. Está conectado con todo lo que son los procesos de deportación, con los procesos de expulsión, y tiene mucha conexión con los perfiles migratorios. Por ejemplo, si es que uno analiza los perfiles migratorios desde el año 2015 hasta la actualidad, está clarísimo de que los perfiles migratorios van modificando, y en ese sentido, pues la normativa y la práctica de los estados tienen que también irse adaptando a estos nuevos perfiles migratorios de niñez migrante no acompañada o separada, etcétera, y en ese sentido, pues es sumamente importante. Los estándares internacionales, lo que le dicen al Estado, no es solo que no tiene que tomar medidas que provoquen la fractura familiar o que desconozcan el principio de unidad familiar, sino que tienen que tomar medidas que fomenten el tema de la unidad familiar, es decir, todas las acciones positivas como para que el principio de unidad familiar se fortalezca en temas de los procesos migratorios. Finalmente, y para no extenderme más, hay 2 elementos fundamentales. El uno, que es el tema de la documentación. Ahí el Pacto Global de Migraciones y también estas observaciones generales
conjuntas que he hecho referencia han hecho mucho énfasis en la importancia de la regularización migratoria y de la documentación para la protección como un mecanismo idóneo y el mecanismo más eficaz para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y también, como decía la jueza Janet Tello, hay una problemática muy fuerte regional, que es el tema de los riesgos de apatridia, y eventualmente ahí el tema de la documentación, el tema de la nacionalidad son elementos fundamentales. Finalizando mi presentación, solamente unas reflexiones finales. El contexto de la pandemia de COVID tiene serias repercusiones a nivel de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Vemos con mucha preocupación cómo ciertos derechos y ciertos avances en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes se están poniendo en riesgo, pero también vemos que es una oportunidad muy, muy importante, una prueba de fuego para construir esta nueva realidad, no solo desde lo nominativo, sino también desde las prácticas y desde lo normativo. En los próximos días y semanas se abrirán las fronteras y estaremos de protección en base a un enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo haciendo mucho énfasis en este concepto de que al final del día los niños, niñas y adolescentes son eso, niños, niñas y adolescentes, no migrantes, sino niños, niñas y adolescentes. Y este debe ser el enfoque principal que tiene que tener su protección. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Xavier Gudiño Valdivieso, especialista del área de protección de niñas, niños y adolescentes de UNICEF Perú. A continuación presentamos el tema Desafíos al acceso de servicios de protección infantil en Tumbes, de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, a cargo del doctor Abel Chiroque Becerra, jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes de la Defensoría del Pueblo. El doctor Chiroque es magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá, España, estudios de maestría en Derecho Constitucional y Penal con 15 años de experiencia profesional en defensa, asesoría, investigación y promoción de los derechos humanos en la Defensoría del Pueblo, habiéndose desempeñado en los cargos de comisionado, coordinador de módulo de atención de Jaén en la región Cajamarca y jefe de las oficinas defensoriales de Huancavelica y Tumbes. Adelante, doctor, bienvenido. Buenas tardes con todos y todas. Doctora Janet Tello Guilardi, doctor Ernesto Tejada Aguirre, doctor Xavier Gudiño y doctora Paola Olivera. Quiero agradecer al Comité de Acceso a la Justicia para Personas en Situación de Vulnerabilidad por haber organizado este evento en coordinación con la Mesa de Protección para la Niñez Migrante en la región Tumbes y por la venia que han tenido en considerar a la Defensoría del Pueblo en tratar un tema de mucha importancia, que son los desafíos que tiene nuestra niñez y adolescencia en el tema en situación de movilidad humana. Hemos preparado una exposición que lo vamos a compartir con ustedes y esta exposición es un resumen de las acciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo en la región Tumbes y también con la intervención de la Juntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Nosotros en esta tarde tenemos esta presentación, la protección de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en movilidad humana, un análisis desde la experiencia de la Oficina Defensorial de Tumbes. Queremos nosotros recordar muy brevemente que la Defensoría del Pueblo está
habilitada constitucionalmente para supervisar el cumplimiento de los estándares mínimos de protección internacional de los derechos de las personas en situación de movilidad internacional, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que la Defensoría del Pueblo ha realizado acciones en esta crisis humanitaria que ha tenido Venezuela, o que tiene Venezuela, y que conjuntamente con los organismos internacionales de ayuda humanitaria, con las organizaciones no gubernamentales que están actuando en nuestra región, hemos atendido a los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad. ¿Cuál es la piedra angular, como decía el doctor Xavier Gudiño? Nosotros, ¿en qué nos hemos basado para poder accionar en la atención a la niñez migrante, ¿no? Nosotros, a nivel de Defensoría, nos basamos en el principio del interés superior del niño y el adolescente. Este principio, como todos y todas conocen, que implica que en cualquier asunto que tenga que ver con los niños, niñas y adolescentes, o cualquier medida que les afecte, deberá tener en consideración de manera primordial el interés superior, o sea, priorizar como una razón de ser a los niños y niñas, el interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Cómo opera? En primer lugar, como un derecho sustantivo, también opera como un principio jurídico interpretativo fundamental, ¿no? Como un principio, y también como una norma de procedimiento, ¿no? Necesariamente, tanto la autoridad administrativa, la autoridad judicial, tiene que tener en cuenta el principio del interés superior del niño como un criterio necesario para resolver un asunto vinculado a los niños, niñas y adolescentes. Y aquí nosotros queremos resaltar que el Estado peruano, en cumplimiento de los convenios que ha suscrito en materia de niñez y adolescencia, y especialmente de la Convención sobre los Derechos de los Niños, del Niño, está obligado a dar protección a los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. ¿Qué casos hemos registrado nosotros? Desde octubre del año 2018 hasta agosto del presente año, hemos registrado 726 atenciones, ¿no? De los cuales 206 consultas, tenemos 338 peticiones y 182 quejas, precisando que las consultas están relacionadas a alguna orientación que brinda la Defensoría del Pueblo, los petitorios, alguna interposición de buenos oficios ante una institución, puede ser migraciones, puede ser la Policía Nacional, puede ser alguna organización no gubernamental, y las quejas sí están relacionadas con el funcionamiento de la administración estatal o alguna queja por alguna vulneración de un derecho fundamental. Nosotros hemos dividido nuestra intervención en la actuación defensorial frente a casos de niñez y adolescencia en situación de movilidad humana antes de la pandemia y posterior, se podría decir, cuando se inicia la pandemia. Entonces, vamos a poder un poco hacer una línea de tiempo con ustedes y pueden observar o pueden recordar los que estuvieron en Tumbes, no me van a dejar mentir, que a partir del 31 de octubre del año 2018 fue una fecha límite para el ingreso y para que las personas migrantes de nacionalidad venezolana puedan acceder al permiso temporal de permanencia. Esta fecha prácticamente hizo una primera
crisis que llenó la frontera y prácticamente se tuvo que intervenir para brindar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las personas en situación de vulnerabilidad. Luego tenemos otra fecha, el 15 de junio del 2019 del año pasado, cuando se puso una exigencia de visa humanitaria, ¿no?, peruana, y prácticamente también generó una situación de movilidad humana de personas de nacionalidad venezolana que necesitaban ingresar antes de esta fecha. Luego tenemos el cambio de procedimiento de la solicitud de refugio. Los que hemos estado operando, atendiendo en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, en este lado peruano, hemos podido observar el cambio al procedimiento de las solicitudes de refugio y que obviamente se endurecieron o hubo más restricciones para el ingreso incluso de niños, niñas y adolescentes. Y luego tenemos el 26 de agosto del año pasado la exigencia de visa de excepción por razones humanitarias de Ecuador, que también generó una situación de vulneración de derechos para los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los principales problemas que hemos identificado? ¿No? Nosotros, de todos los problemas que se ha podido mencionar, o que ha podido mencionar el expositor que me antecedió, nosotros hemos señalado los tres principales problemas. El primero, el acceso al territorio; el segundo, el acceso al derecho a la salud; y el tercero, el acceso a la educación, trabajo y justicia, ¿no? Esas tres, se podría decir, en esas tres dimensiones es que hemos desarrollado el trabajo de la Defensoría del Pueblo y que todavía a la fecha permanecen estas situaciones de vulnerabilidad para las personas en situación de movilidad humana. ¿Qué casos emblemáticos podemos señalar, ¿no? Los primeros es que hemos tenido niños, niñas en riesgo de apatridia. Ya lo dijo la doctora Yanet Tello, que son niños que, por ejemplo, nacieron en Colombia y que llegaron a la frontera con Ecuador, o sea, llegaron al Perú y no tenían solamente el certificado de nacido vivo. Y estaban en la frontera, al final se puso en conocimiento de la Unidad de Protección Especial, la Unidad de Protección Especial lo puso a Migraciones y les permitió el ingreso con un acta de constatación. Pero esos niños han estado durante muchos meses sin ningún registro de identificación, ¿no? También o niños que han nacido, por ejemplo, o que vinieron desde Venezuela y no traían los documentos. Entonces, ahí se ha generado el problema con estos niños con riesgo de apatridia. Nosotros podríamos mencionar que contabilizamos más de 60 niños que llegaron en esta situación. También tenemos los niños y niñas de adolescentes no acompañados, ¿no? Por ejemplo, la señora María había venido en el 2018, vino al Perú, después vino su esposo, el señor Pedro, y dejaron a los niños en Venezuela. Los niños buscaban un amigo o una amiga y se venían hasta la frontera. Y ahí, cuando al momento del ingreso, pasaban por los pasos ilegales en Colombia, pasos ilegales en Ecuador, y llegaban a la frontera, al CEBAF, prácticamente solos, o llegaban también resolvieron más de 20 casos de niños y niñas y adolescentes no acompañados que llegaban a la frontera solos en búsqueda de sus padres, y en otros casos llegaban solos con la finalidad de buscar mejoras en su
en su desarrollo personal. También tenemos casos de cambios de calidad migratoria para víctimas indirectas de feminicidio o víctimas de violencia, ¿no? La norma establece que las personas en situación de movilidad o las personas migrantes que se encuentran o que son víctimas de violencia, que son víctimas de trata, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por un tema de salud, pueden solicitar un cambio de calidad migratoria. También hay un caso emblemático en donde un adolescente denunció que un efectivo policial la venía acosando, y ahí se hizo el acompañamiento para que la adolescente, conjuntamente con su padre, puedan acudir a presentar su denuncia. En la comisaría no les quisieron recibir, luego han tenido que venir a la región, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, se ha encaminado este caso. También en el caso de niños y niñas no adolescentes no acompañados, se facilitó la derivación de los casos a las autoridades nacionales competentes para que se adopten las medidas de protección. Hubo una demanda en los centros de atención residencial, se ha creado un centro de atención residencial en Tumbes para atender la protección de los niños y niñas no adolescentes que llegaron solos. También... Doctor, le quedan 3 minutos, por favor. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, entonces la Defensoría del Pueblo ha intervenido para buscar protección a los niños, niñas y adolescentes por las entidades competentes. También los niños separados, ya les comenté cómo hemos intervenido con la UPE. La Defensoría del Pueblo ha realizado supervisiones al tema de salud, hemos intervenido en las comisarías, en los centros de emergencia mujer, en los puestos de vigilancia. También hemos realizado actividades de sensibilización para evitar la xenofobia, la violencia escolar, y durante la pandemia se ha intervenido en el tema de la Defensoría del Pueblo ante las comisarías, porque en esta pandemia muchos propietarios que alquilaban cuartos a familias, les restringían de los servicios, querían desalojarlos, y el tema del nacimiento, que en esta pandemia pues se ha visto una grave afectación tanto para niños y niñas migrantes como para connacionales. También hay una necesidad de poder atender este problema. Bueno, nosotros hemos tenido los desalojos, donde ha habido familias, los riesgos de mendicidad, el acceso a la salud durante la emergencia sanitaria y el derecho a la identidad, como ya lo mencioné. ¿Cuáles son las intervenciones relevantes, no? Nosotros hemos reportado más de 150.000 niños nacidos durante la cuarentena que no acceden a una partida de nacimiento. Esto es a nivel nacional. Se han formulado recomendaciones. También hemos recomendado a la Dirección Regional y a la UGEL Tumbes que garantice el acceso al sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Se han atendido 48 pedidos. Hay 7 casos de niños que están en el centro de atención residencial que están siendo atendidos ya por el sistema educativo. También hemos alertado a las comisarías para que puedan equilibrar este abuso de algunas personas que estaban proponiendo a realizar desalojos a familias que estaban en todo el periodo de la cuarentena con riesgo de desalojo. Y finalmente, en el tema de salud a las gestantes, nosotros queremos hacer un llamado a todos los presentes, porque hay una xenofobia en el tema de la atención a las embarazadas migrantes. Queremos recordar de que es una obligación del Estado de evitar la mortalidad materna sin discriminación. No tiene por qué diferenciarse la mortalidad materna. Va a haber
madres con niños que fallecen y por lo tanto hay una obligación del Estado de cuidar a las gestantes. Gestantes han pedido reserva de identidad porque ha habido una discriminación en un establecimiento de salud de la región. ¿Qué podemos nosotros de ingreso al país de niños y niñas que no tienen autorización de viaje, que no hay lineamientos claros para la atención de niños y niñas no acompañados y que no hay una información clara, actualizada para el procedimiento a seguir? Y acá a nivel interno, el tema del derecho a la identidad, el tema del acceso a la educación y a los servicios de salud, teniendo en cuenta que solamente se atiende a los niños hasta los 5 años y de ahí ya no se garantiza su derecho de acceso a la salud. Y el otro tema es que la emergencia sanitaria ha agudizado la atención del control del COVID-19 para aquellos personas en situación de movilidad que están regresando. Nos reportan de que hay 50 personas al día, 50 migrantes que regresan y hemos tomado conocimiento que están ingresando también por pasos irregulares y este es un tema que todos y todas lo vemos y que tenemos que insistir para que se pueda atender una migración ordenada y segura. Rápida, que se cree un protocolo intersectorial, o sea, haya una herramienta que se disponga medidas para que se pueda garantizar el ingreso a los niños y niñas sin que tengan que utilizar pasos ilegales y que se pueda establecer plataformas de atención para los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. Y además, fortalecer la actuación intergubernamental de los gobiernos locales y regionales, así como tenemos una mesa de protección, debe de brindársele todo el apoyo presupuestal para poder actuar en protección de la niñez y la adolescencia. Y en el tema del derecho a la identidad hay acciones que se están realizando y que RENIEC las está encaminando, que se tiene que implementar un portal web para inscribir a los niños y niñas y establecer un canal de atención que permita la inscripción del nacimiento de los niños y niñas que han nacido en nuestro país, ¿no? Esto es lo que está pendiente y el tema de la educación, estamos coordinando con las organizaciones no gubernamentales para poner en conocimiento de la autoridad educativa cuáles son los casos que se requieren de una necesidad de atención urgente para que no haya niños ni adolescentes que no estén en el sistema educativo. En el tema de salud, ya lo mencioné, tenemos que pedir de que se amplíe la atención a los niños, no solamente a los 5 años, sino por el interés superior del niño, se pueda atender hasta cuando cumpla la mayoría de edad. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Abel Chiroque Becerra, jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes de la Defensoría del Pueblo. A continuación, presentamos el tema Competencias y funciones de la Unidad de Protección Especial en la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en el Perú. Presentación de la ruta de respuesta. A cargo de la doctora Jenny Roxana Schiafico Falconi, representante de la Unidad Especial de Tumbes. Adelante, doctora, bienvenida. Doctor Schiaffino, ¿le escuchamos? ¿Ahora sí me escucha? Adelante, sí, doctora. Sí. Muy buenas tardes con todos. Para dar inicio y continuar con este taller importantísimo, porque están referidos sobre todo a la protección de niñas, niños y adolescentes, yo represento en estos momentos a la Dirección de Protección Especial y esta es la instancia técnico-normativa
que brinda el apoyo técnico legal a las unidades de protección especial. La unidad de protección especial de Tumbes, ya en la mesa de trabajo, ha venido desarrollando una ruta de atención que justamente se vincula con lo que hablaba nuestro representante de la Defensoría del Pueblo. La importancia de contar con una ruta de atención para poder nosotros guiar el camino y orientar las intervenciones y actuaciones que cada uno de nosotros debemos tener como parte del Estado y como entes de protección. Los operadores de protección debemos tener claridad respecto a lo que nos corresponde y nos toca en función a nuestras propias competencias. Y sobre todo, esto debe ser en favor de las niñas, niños, adolescentes, de quienes nosotros tenemos como misión la restitución y el ejercicio de sus derechos. Me gustaría que por favor pudieran pasar la diapositiva que hemos entregado para poder mostrarles la ruta y poder dar inicio a la presentación. Doctora, ¿ya se encuentra la diapositiva colocada? ¿La puede ver? No, yo no la puedo visualizar, pero si lo pueden visualizar. Sí, está usted, doctora, me parece, de su celular, en la parte de arriba, que aparece la imagen, puede deslizar para poder visualizar el resto de personas que se encuentran. Ahí va a encontrar la presentación. Ok, yo continúo en todo caso. Si ya está la presentación, entonces podemos continuar. La Unidad de Protección Especial es una instancia administrativa que tiene como función y competencia el desarrollo del procedimiento para los casos de niñas, niños, adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar. En el caso en particular de las niñas, niños, adolescentes separados o no acompañados, nosotros calificamos esta actuación como una actuación que responde a la carencia de cuidados parentales. Bajo este marco, nosotros tenemos un inicio en la ruta que ustedes pueden ver toda la parte en verde, que parte desde la comunicación escrita, verbal, a través de medios de comunicación social, que nos informan a nosotros de la situación de riesgo o desprotección de una niña, niño o adolescente. Nosotros podemos tomar conocimiento a través del Ministerio Público, a través de cualquier entidad o de la Policía Nacional respecto a la situación de una niña, niño o adolescente que puede encontrarse en una situación de riesgo o desprotección familiar. Cuando a nosotros nos comunican este tipo de situaciones, nuestra actuación inicia con una valoración preliminar de la situación misma de la niña, niño, adolescente. Esta valoración preliminar está contando con un instrumento técnico que ya ha sido aprobado a nivel de resolución ministerial, que es la tabla de valoración de riesgo. Esta tabla de valoración de riesgo nos va a permitir a nosotros conocer qué indicadores y qué alertas tenemos respecto a la situación de la niña, niño, adolescente, cuál es su condición, de qué forma ingresó, cuáles son las circunstancias y qué características presenta esta niña, niño, adolescente, que incluso puede estar vinculados con temas relacionados a trata, ¿no? Y estas situaciones nos permiten a nosotros determinar qué medida de protección le corresponde a la niña, niño, adolescente. Tomando conocimiento de ello, realizando la valoración preliminar, también se pueden presentar situaciones en las que nosotros podamos advertir que requerimos de otra diligencia adicional o de una actuación preliminar para nosotros poder determinar la mejor medida para esta niña, niño, adolescente. Las medidas de protección que nosotros tenemos como unidad de protección no solamente marcan en un acogimiento residencial, porque las medidas de protección en el procedimiento por desprotección familiar también cuentan con una medida de acogimiento familiar. Y las medidas de acogimiento familiar, de acuerdo a los estándares internacionales, es una de las medidas alternativas que debe usarse y debe utilizarse como una preferencia en favor de las niñas, niños, adolescentes. Es una medida preferente. Bajo este marco, nosotros hemos venido trabajando desde la Dirección de Protección Especial para contar con familias acogedoras que puedan asumir el cuidado y protección de una niña, niño, adolescente. Esta niña, niño, adolescente que se encuentra en desprotección familiar no necesariamente va a tener como medida idónea un acogimiento residencial. También puede tener un acogimiento familiar con tercero del Banco de Familias Acogedoras.
y en calidad de urgente, porque nosotros contamos con familias acogedoras que están declaradas en capacidad y que han sido capacitadas para poder asumir el cuidado de protección de estas niñas, niños, adolescentes. Cuando nosotros trabajamos, luego de dictar la medida de protección, en el caso de las niñas, niños, adolescentes extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, nosotros tenemos que verificar su condición, su situación, cuál es la relación que tienen con los padres, cuál es la condición en la que ellos han llegado. Toda esa valoración del entorno nos va a permitir determinar si es que estos niños llegan a la etapa de declaración de desprotección familiar provisional. De ser así, a partir de ahí el Estado, a través de las unidades de protección especial, dispone la elaboración del plan de trabajo individual. Además, la declaración de desprotección familiar provisional tiene como consecuencia la suspensión de la patria potestad. Y esa suspensión de patria potestad, en función a lo que establece la Convención, debe ser revisada por el Poder Judicial. Y de esa forma se eleva los actuados en copias al Poder Judicial para su pronunciamiento respecto de esta desprotección familiar. ¿Qué pasa si antes de esta situación nosotros podemos lograr una denominada reunificación, que para el procedimiento por desprotección familiar es una reintegración familiar? Pues el procedimiento en estos casos concluye, porque hemos logrado los objetivos. El objetivo que tienen las unidades de protección especial no es que los niños sean declarados en desprotección judicialmente, sino que los niños puedan reintegrarse a su entorno familiar cuando esto sea su mejor derecho. Es decir, cuando esto correspondan a sus necesidades especiales y a sus características respectivas, cuando las familias cumplan con los factores protectores que puedan determinar su protección y su desarrollo integral. Esto es en el caso de la primera ruta. Como ustedes verán, también tenemos situaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo no implican necesariamente la separación de la niña, niño, adolescente de su entorno familiar. En este caso, la niña permanece en su entorno familiar y en este entorno lo que busca el Estado es brindarle el apoyo necesario para que a través de este procedimiento las niñas, niños, adolescentes puedan desarrollarse en su entorno con sus padres, y para eso el trabajo que realizan las unidades de protección especial, en este caso de manera transitoria, porque está a cargo de las DEMUNAS que estén acreditadas, pero en el caso de Tumbes está la unidad de protección especial, el trabajo primordial ahí es la eliminación de los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores de los padres a través de medidas de protección preventivas. Aquí no existe el acogimiento residencial ni el acogimiento familiar, porque solamente estas medidas se dan en los casos de desprotección familiar, cuando el niño es separado de su familia. Cuando hablamos de los procedimientos por riesgo, donde el niño permanece con su familia, en estos casos los niños reciben las situaciones de apoyo, por ejemplo, social, apoyo psicológico, apoyo para incorporación a programas sociales, ¿no? Ahora, nosotros tenemos ahorita que en Tumbes ya la DEMUNA está acreditada. Esto es un factor importante para poder establecer ahí los procedimientos por riesgo. Pero en tanto la DEMUNA de Tumbes no estaba acreditada, la UP Tumbes ha llevado algunos procedimientos por riesgo también. Y esos procedimientos han estado a cargo de la UP de manera transitoria. Pero la claridad de este procedimiento, y sobre todo para que quede claro en esta ruta, es que los casos de riesgo no necesariamente van a implicar la medida de protección de acogimiento residencial o acogimiento familiar, porque existe una confusión. El riesgo no implica la separación del niño de su familia. El riesgo implica que el niño va a permanecer en su familia. Solo en los casos de desprotección familiar nosotros podemos hablar de una reunificación, lo que nosotros llamamos la reintegración familiar. Cuando hablamos de la identificación de los factores de riesgo y los factores de protección que encuentran en la familia, nosotros para eso tenemos la tabla de valoración de riesgo. Esta tabla de valoración de riesgo nos va a permitir identificar cuáles son las necesidades que tienen las niñas, niños, adolescentes. En el caso de Tumbes, nosotros tenemos a la unidad de protección especial. Hay muchos mecanismos que nosotros venimos empleando, además, para poder realizar esta identificación. Actualmente, en el marco del COVID-19 y la emergencia sanitaria,
Nosotros tenemos el decreto legislativo 1470, un decreto legislativo que se implementó justamente para establecer mecanismos de viabilidad y operatividad respecto a todas aquellas diligencias que a nosotros nos conllevan a determinar cuál es la medida de protección en favor de una niña, niño o adolescente que se encuentra en una situación de riesgo o desprotección familiar. ¿Cómo podríamos hacer nosotros la evaluación social? ¿Cómo podríamos hacer nosotros la evaluación psicológica? ¿Cómo podríamos hacer nosotros un seguimiento? El plan de trabajo individual, que es el plan que nos permite a nosotros implementar las medidas y actividades, tareas y objetivos que nos permiten a nosotros lograr la reintegración familiar. Pues el 1470 ha establecido mecanismos que pueden hacer esta viabilidad a través de mecanismos virtuales. Y eso es lo que venimos empleando actualmente también para realizar la identificación y para realizar la articulación con algunos servicios que requieren las niñas, niños, adolescentes. Además, el decreto legislativo 1470 también permite que nosotros podamos pedir que todas las niñas, niños, adolescentes tengan acceso a la educación. Esta educación que todos tienen ahora a través de este mecanismo virtual debe ser también regulado y establecido por los centros de acogida residencial. Este seguimiento se está realizando a través de las unidades de protección especial para que todos tengan acceso a la educación. Y esta fue una coordinación y articulación que se realizó a nivel del Ejecutivo con el Ministerio de Educación y por eso se colocó y se incorporó en el decreto legislativo 1470. También tenemos nosotros que realizar articulaciones con servicios, migraciones, superintendencias, son consulados. Y claro que sí, tenemos también el apoyo de organismos gubernamentales. Por eso nosotros estamos colocando en la ruta la derivación. La derivación cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, ubicar o contar con mayor información que a nosotros nos pueda ayudar a determinar la mejor medida o la medida más idónea para la niña, niño o adolescente. La valoración preliminar y la etapa de evaluación, que ya se las he señalado anteriormente, es una etapa inicial del procedimiento, pero esta etapa nos permite realizar las diligencias como evaluaciones sociales, evaluaciones psicológicas, información, referentes y de otras instituciones que nos permite a nosotros no solamente indagar sobre el entorno sociofamiliar, sino también restituir el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes. La identificación de la restitución de ese ejercicio de los derechos es desde la valoración preliminar. Si la niña, niño, adolescente no cuenta con identidad, nosotros tenemos que verificar los mecanismos para poder lograr que la niña, niño, adolescente tenga una identificación. Cuando tenemos la situación o la condición migratoria de una niña, niño, adolescente, también se coordina con la Superintendencia Nacional de Migraciones para poder ver su condición. Igual trabajamos con los consulados para poder verificar esta condición, al igual que su condición de salud. La restitución del ejercicio de los derechos es un trabajo prioritario que tienen las unidades de protección especial. Actualmente, en el marco del COVID-19, su seguridad y su salud marcan una priorización. Es por eso que el decreto legislativo 1470 también ha establecido que para las niñas, niños, adolescentes que se encuentran en una situación de riesgo o de protección familiar, los niños tienen que ser evaluados en su condición de salud para poder determinar las condiciones adecuadas de esta niña, niño, adolescente y poder darle la protección que corresponda con seguridad y atención prioritaria en su salud. Doctora Escafino, disculpe. Le quedan 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Yo quiero también hacer un énfasis en la implementación del plan de trabajo individual, porque esta es una etapa en la que las unidades de protección especial van a necesitar articular con servicios, van a necesitar lograr objetivos que están señalados dentro de este plan, y que no solamente están regulados para la reintegración o la reunificación familiar. Además, cuando no iniciamos procedimiento, porque se identifican otro tipo de problemas o otro tipo de necesidades que no están ligados netamente a la desprotección familiar o al riesgo de desprotección familiar, esto es cuidados parentales, nosotros tenemos que articular con otros servicios. Es así que aquí podemos coordinar con servicios y organismos no gubernamentales. Es importante precisar dentro de estas rutas y esta identificación de rutas que están reguladas ya dentro de un decreto legislativo 1297 y su reglamento,
Y además, estos mecanismos que hemos venido implementando en el marco del COVID-19 a través del decreto legislativo 1470, nos han permitido a nosotros trabajar arduamente en favor de niñas, niños, adolescentes. De las cifras que nosotros tenemos reportados de la Dirección de Protección Especial, que reportan las unidades de protección especial, en el 2018 solamente atendimos 165 niños de nacionalidad venezolana. Durante el 2019, en el marco de la movilidad humana, se atendieron 968 niñas, niños, adolescentes a nivel nacional en las unidades de protección especial. En el 2020, a corte de abril, ya venimos atendiendo 44 niñas, niños, adolescentes. Estamos hablando de una reducción respecto a los niños y niñas de nacionalidad venezolana. Sin embargo, eso no implica que tengamos atención de niñas, niños, adolescentes de nacionalidad extranjera. Y esos niños, niñas y adolescentes de nacionalidad extranjera también se encuentran protegidos dentro de este marco normativo que regulan a las unidades de protección especial. Para finalizar, como Ministerio de la Mujer, nosotros tenemos el compromiso de trabajar en favor de las niñas, niños, adolescentes que requieren protección integral. Y por eso venimos realizando diferentes trabajos de articulación y protocolos intersectoriales que nos permite a nosotros lograr beneficios y restituir el ejercicio de derechos en favor de las niñas, niños, adolescentes. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Jenny Roxana Esquefino Falconi, representante de la Unidad de Protección Especial Tumbes. A continuación, presentamos el tema Herramientas para la identificación de niños, niñas y adolescentes en riesgo, desprotección familiar y mitigación del riesgo a la separación familiar, a cargo de la doctora Paola Olivera Montalbán y el licenciado Rafael Almeida Inostroza, especialistas en fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario de aldeas infantiles SOS. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Agradecerles en primer lugar por la invitación a este espacio de capacitación muy importante. Queremos saludar a la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y a la Corte Superior de Justicia de Tumbes, y también a la Mesa de Protección que ha generado este espacio de diálogo y capacitación en un tema que es muy importante. Desde Aldeas Infantiles SOS nosotros venimos realizando esfuerzos significativos para promover respuestas que favorezcan la situación y la condición de niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes. No sé si puedan compartir mi presentación o la comparto yo. Sí, un momento, por favor. Gracias. Bien, precisamente y reforzando lo que decía la representante de la Unidad de Protección Especial, desde Aldeas Infantiles nosotros también venimos realizando esfuerzos para poder no solo identificar, sino dar una respuesta a niños, niñas y adolescentes que están en una situación de riesgo o desprotección familiar. Y también desde esta mirada trabajamos en la prevención de la separación familiar. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Entonces, para nosotros, si pasamos la presentación. Sí, para aldeas infantiles creemos que es importante el efecto de cuidado, ¿no? Justamente lo que decía la compañera que me antecedió, es importante entender el tema de cuidado y el tema de competencias parentales como una necesidad para garantizar la protección de niñas y niños. Entonces, es cierto que en un contexto actual muchos niños pierden el cuidado de sus familias y esto afecta significativamente sus vidas. Entonces, nosotros creemos que es importante trabajar en la prevención de la separación familiar porque esto sin duda va a tener un efecto perdurable en la vida de niñas y niños. Siguiente, por favor.
Ya lo venían precisando sobre este marco legal que orienta el tema de cuidado de niños, la Convención de Derechos del Niño, las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado y el decreto legislativo 1297, que para nosotros constituye una herramienta muy importante porque es una normativa que resalta el tema de prevención de la separación familiar desde la mirada del riesgo y también establece medidas cuando suscitan hechos de desprotección familiar. Entonces, este decreto legislativo establece diferentes niveles de responsabilidad a nivel del Estado, a través de las instituciones que dictan las medidas de protección, el trabajo con las familias para empoderarlas y fortalecerlas y prevenir su separación, y sobre todo centra su atención en los niños, niñas y adolescentes y su derecho a vivir en familia. Este decreto legislativo es muy importante porque señala la obligación del Estado y de todas las organizaciones públicas y privadas de apoyar a las familias para que puedan cumplir sus responsabilidades parentales. La siguiente, por favor. Entonces, desde esta mirada y este decreto legislativo lo señala, ¿qué se entiende por cuidado y protección? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos procurar y garantizar cuando hablamos de niñez? Es toda esta atención que se brinda a niño, niña y adolescente con la finalidad de cubrir sus necesidades y protegerlos. Y también habla de fortalecer las competencias parentales o de crianza y cuidado. La normativa centra su atención en trabajar con las familias, fortalecer este conjunto de responsabilidades que tienen, de derechos y deberes, para que puedan ejercer un cuidado de calidad y puedan ejercer un rol protector que garantice un cuidado, la educación y la protección de niñas y niños. La siguiente, por favor. Entonces, el decreto legislativo 1297, que es la normativa bajo la cual nosotros gestionamos muchos de los casos en coordinación con las unidades de protección especial, pues habla de la protección integral para que los niños puedan hacer un ejercicio pleno de todos sus derechos, diferencia el nivel de intervención del Estado, y establece medidas de protección según el nivel de afectación de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta normativa además establece una atención diferenciada, estableciendo diferentes medidas de protección que se centran en no solamente incrementar los factores de protección, sino también disminuir o eliminar aquellos factores que han puesto en riesgo la protección de los niños, niñas y adolescentes. Esta normativa ha resultado muy importante porque es bajo la cual se ha venido dictando medidas de protección y respuestas para niños, niñas y adolescentes, refugiados y migrantes. Por eso es muy importante resaltarlo. La siguiente, por favor. Entonces, y un poco retomando lo que decía la representante de UPE, el marco normativo establece dos situaciones, ¿no? Hoy en día se analiza la situación de riesgo de desprotección familiar, que no implica la separación del niño de su familia, sino que orienta la actuación estatal y de todas las organizaciones para prevenir la desprotección familiar, evitar la separación del niño de su familia. Y la otra situación y la otra circunstancia es ya la desprotección familiar, donde resulta necesaria la separación provisional del niño de su familia porque no ejerce un cuidado adecuado sobre ellos. Sin embargo, sí se establece un apoyo especializado a la familia para revertir estas circunstancias que motivaron la separación y se enfoca en la reunificación o el reintegro familiar. En ambos casos, las medidas de protección se establecen a favor del niño, niña y adolescente. Siguiente, por favor. Entonces, sí es importante poder entender esto porque a partir de ello es que se ha venido dando respuestas a los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes. El riesgo de desprotección, según el marco normativo, no reviste gravedad, ¿no? En el tema hay una situación de vulneración de derechos, sí, pero no reviste gravedad, a diferencia de la situación de desprotección familiar. El riesgo de desprotección no implica la separación de la familia de origen, lo contrario, cuando sucede un tema de desprotección, en la situación de riesgo se trabaja con la familia, se fortalece sus competencias de cuidado y se evita que los niños puedan ser separados. Sin embargo, cuando hay una situación de desprotección, no hay cuidadores que puedan asumir la protección de los niños, sí es siendo necesaria la separación, pero se trabaja con la familia para que el niño más adelante pueda reintegrarse.
En el caso de riesgo, generalmente es algo asignado a las DEMUNAS. Hoy en día las UPE son las que desarrollan esta función de declarar la medida de protección por riesgo. Igual sucede en desprotección familiar. Se dispone que la familia de origen se trabaje para modificar las situaciones de riesgo, se fortalecen competencias parentales, se garantiza o se contribuye al acceso a servicios. En el tema de desprotección familiar, sí se evidencia que la familia muchas veces no muestra disposición inmediata para modificar la situación, por lo cual requiere más trabajo, ¿no? En ambos casos, las medidas de protección son diversas, pero en el tema de riesgo, sí involucra a diferentes servicios del Estado o también organizaciones no gubernamentales para favorecer la protección de los niños. En el caso de las medidas de protección por desprotección familiar, pues básicamente el acogimiento familiar es una de las medidas, una de las respuestas que viene dando, así como el acogimiento residencial. La siguiente, por favor. ¿Cómo se valora el riesgo? Eso es muy importante precisarlo porque esto es una competencia que tiene UPE, pero queríamos reflejarlo, ya que en una situación de niñas y adolescentes refugiados inmigrantes se aplica la misma valoración. Esto es, según el reglamento del Decreto Legislativo 1297, hay un de indicadores que se toman en cuenta para valorar la situación de riesgo. Aquí vemos muchas situaciones como violencia sexual, explotación sexual, violencia física, entre otras, y según los criterios que evalúa el equipo de la Unidad de Protección Especial, se califica la situación de riesgo o la desprotección familiar. Entonces, en la siguiente, por favor, vamos a ver algunos ejemplos claros de lo que pueda suscitar cuando encontramos o identificamos casos de niñas, niños y adolescentes refugiados inmigrantes. En el caso de este ejemplo, un adolescente de 14 años que ha sido víctima de una violación sexual por parte de su padre, ¿no? Acá la madre denuncia el hecho en cuanto toma conocimiento del mismo y se muestra dispuesta a colaborar con las medidas de protección. Probablemente, tras una evaluación, se analiza que sí, o sea, se ha suscitado el hecho de abuso y puede haber otras situaciones que hayan puesto al adolescente en riesgo. Sin embargo, al haber hecho la madre la denuncia y mostrar una preocupación frente a la situación y mostrar una conducta y una actitud de respuesta para proteger a su hija, pues eso favorece la medida y evita que la adolescente sea separada y solamente se dicte una medida por riesgo. En el mismo caso, sucediendo que el adolescente ha sido víctima de una situación de violación sexual, la madre no denuncia el hecho y al contrario, el padre permanece todavía en la casa. Estos componentes pueden conllevar a que se dicte una medida por desprotección familiar porque la situación, ya hay una situación de vulneración de derechos graves y además de ello, las competencias parentales o el rol de cuidado por parte de los progenitores no se está ejerciendo adecuadamente, lo cual significaría la separación de la familia. La siguiente, por favor. En otras circunstancias que nosotros también como aldeas hemos encontrado, por ejemplo, hemos identificado muchos casos de adolescentes de nacionalidad venezolana, adolescentes no acompañadas que, bueno, son menores de edad, incluso tienen carga familiar, ¿no? El caso muchas veces es identificado por organizaciones no gubernamentales cuando estos o estas personas piden apoyo y asistencia humanitaria. Este es un caso de una adolescente no acompañada de 17 años con un hijo de 2 meses y una pareja de 22 años, ¿no? Solicitaron refugio ante la CPR y el caso es derivado a UPE. La familia no puede cubrir necesidades básicas. UPE evalúa la situación de la dinámica de la familia y no se evidencian los criterios de riesgo que habíamos visto. Probablemente ahí no se establezca una medida de protección, pero sí es evidente una situación de vulnerabilidad, por lo cual requeriría muchas respuestas desde el Estado y también de las organizaciones no gubernamentales. Entonces es muy importante poder analizar los criterios de riesgo para definir si es una niña o niña adolescente en situación de riesgo o desprotección. Quien hace esta valoración es la instancia competente. Es UPE en realidad, ¿no? Sin embargo, desde las organizaciones humanitarias y todas las instituciones estamos llamados a poder identificar estas situaciones y poder derivar oportunamente. La siguiente, por favor. Para aldeas infantiles, nosotros venimos trabajando en 9 regiones del país y trabajamos de manera muy estrecha con la Unidad de Protección Especial. Entonces, para nosotros resulta muy importante
identificar casos y nos ha pasado que sí, que hemos recibido casos muy complejos de adolescentes no acompañados, separados, o familias con niños, niñas y adolescentes que no están accediendo a servicios de salud, de educación y que tienen necesidades básicas insatisfechas. Entonces, no todos los casos corresponden hacia una derivación a UPE. Ahí, sin embargo, cuando hemos identificado casos con indicios o indicadores de riesgo o desprotección familiar, como es el caso de adolescentes no acompañados, que hemos identificado muchas veces solos, sin una red de apoyo, entonces esos casos inmediatamente han sido derivados a UPE para una evaluación. Nosotros trabajamos en la etapa de identificación, pero creemos que la evaluación, la única instancia que puede tomar una posición del caso y establecer las medidas de protección es UPE. Es importante hacer un diagnóstico sociofamiliar sobre la familia, sobre los niños, hacer una evaluación de interés superior en base a los procedimientos que desde las organizaciones no gubernamentales hemos establecido, y a partir de eso hacer la articulación con UPE para que ellos puedan aplicar la ruta de intervención que anteriormente han presentado, ¿no? Ya en la etapa de atención, para nosotros como aldeas infantiles, trabajamos con familias en situación de riesgo. Tenemos 2 servicios, seguramente muchos conocen nuestro servicio de acogimiento familiar, que es el de las aldeas, donde se brinda un cuidado alternativo a niñas, niños y adolescentes que no tienen familia, y este servicio se ha extendido a adolescentes no acompañados, ¿no? Que vienen con una medida de protección de UPE y nosotros le brindamos el cuidado alternativo. Pero desde nuestra posición de prevenir la separación de la familia, tenemos un servicio de fortalecimiento familiar donde apoyamos y articulamos con UPE para que familias que están en una situación de riesgo con medidas de protección reciban el acompañamiento necesario a través de planes de desarrollo, ¿no? Donde se garantice la implementación de las medidas de protección y se revierta la situación de riesgo. Tenemos muchos casos de familias de nacionalidad venezolana que tienen esta medida de protección y estamos articulando con UPE para la gestión y atención del caso. Nosotros trabajamos en promedio con cada familia 5 meses, que es el tiempo, no creemos que es suficiente, sin embargo, es el tiempo mínimo que hemos establecido para poder trabajar con estas familias. Muchas familias venezolanas están en una situación de vulnerabilidad y no todas están en una situación de riesgo. Al igual que ellas, nosotros trabajamos fortaleciendo sus competencias, garantizando el acceso a servicios, articulando mucho con las instituciones del Estado para que pueda darse una respuesta a su situación. Y pues tenemos una etapa de cierre donde garantizamos pues el egreso de una familia, al menos fortaleciendo competencias parentales, mejorando algunas condiciones de habitabilidad, mejorando condiciones de empleabilidad, y es un poco en el cual centramos nuestra intervención. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de las medidas de protección que se han establecido por riesgo, nosotros creemos que es muy importante trabajar en la prevención antes que en la separación, justamente bajo la mirada que decía el Ministerio de la Mujer, ¿no? Las medidas de protección por riesgo que se establecen es apoyar a la familia para fortalecer competencias de cuidado, que accedan a servicios de educación, de salud para los niños y niñas, que accedan a servicios de atención especializada, atención psicológica, accedan a otros servicios para prevenir y abordar el tema de violencia, entre otros, ¿no? Como el acceso a servicios de formación técnica. Entonces, en un trabajo muy articulado con la Unidad de Protección Especial, desde Aldeas Infantiles trabajamos para que se contribuya a que estas medidas de protección se garanticen, se implementen, ¿no? Pero es un trabajo muy articulado. Con las familias refugiadas inmigrantes realmente resulta muy complejo, no solo por un tema de ellos, ¿no? Pues por las condiciones en las que viven, sino porque los servicios del Estado realmente presentan a veces muchas dificultades o muchos obstáculos para el acceso de las mismas a diferentes servicios. Sin embargo, ya el sistema ha ido mejorando y pues hemos garantizado, o al menos hemos ido contribuyendo a que las familias accedan, por ejemplo, a las matrículas excepcionales que este año hubo, accedan a SIS, pero todavía tenemos muchas dificultades en el tema de documentación porque sabemos que muchas familias pues están en una condición irregular. Esa creo que es la mayor dificultad, además también de la dificultad que tenemos para que accedan a empleos formales.
el mayor porcentaje de familias refugiadas migrantes pues están en una condición de trabajo irregular, de trabajo informal, y eso lamentablemente dificulta que puedan dar atención a sus necesidades básicas. Eso creo que es el mayor reto, trabajar con ellas en la inserción laboral o en el emprendimiento económico resulta también un reto clave. La siguiente, por favor. Para nosotros, gestionar un caso de varios meses implica centrarnos en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y la de su familia, pero que requiere una atención sistemática, ¿no? De acuerdo a su interés superior. No es responder por responder, sino poder revisar las medidas de protección, poder evaluar las necesidades y establecer junto con la familia de forma participativa cuáles van a ser las mejores respuestas para superar sus condiciones. Seguir un proceso de gestión de casos significa involucrar a la familia, que la familia participe permanentemente y se le empodere, porque si una familia no se le logra empoderarla y prepararla para cuando ya no está la organización que le va a seguir brindando asistencia económica, pues esta familia lamentablemente no va a poder superar su condición de riesgo de vulnerabilidad. Es muy importante trabajar en el empoderamiento de estas familias para que puedan más adelante tener las herramientas y poder dar una atención a sus necesidades básicas. Articular la coordinación de servicios y de apoyo a la familia con otros aliados resulta clave. No podemos hacer un trabajo solos. Nosotros hacemos un trabajo articulado con todas las instituciones del Estado, con los centros de salud, las instituciones educativas, también con la CPR, con la Oficina de Migraciones, entonces, y también entre las organizaciones no gubernamentales de asistencia humanitaria. El trabajo articulado a través de las mesas o el trabajo en red resulta fundamental para poder gestionar estos casos. La siguiente, por favor. Y entonces, desde las infantiles creemos que es importante poder brindar un acompañamiento individualizado, ¿no? En el caso de muchas familias refugiadas migrantes que están, la mayoría en una situación de vulnerabilidad, y también tenemos familias en situación de riesgo, requieren de un acompañamiento permanente, individualizado. ¿Qué incluye esto? Brindar soporte social y emocional, fortalecer competencias de cuidado y de protección hacia sus hijos, ¿no? Crianza positiva, paternidad activa son temas claves para nosotros, fortalecer las relaciones familiares, que es importante para que puedan ejercer un rol adecuado de cuidado. Y trabajamos sobre planes de desarrollo familiar. Una familia con la cual se trabaja por mucho tiempo requiere tener un plan que establezca un inicio y un fin de la intervención. Eso resulta muy importante para nosotros y en coordinación con UPE se viene destinando este tipo de esfuerzos, ¿no? Orientamos y seguimos el acceso de la familia a servicios de protección como educación, salud, documentación y otros. Apoyamos en la atención de necesidades básicas y también apoyamos para el emprendimiento económico. Nosotros tenemos un proyecto con el ACNUR que nos ha permitido poder dar una respuesta a estas familias, ¿no? Además también de las familias peruanas con las cuales trabajamos. Y estos elementos, cuando atendemos un caso, resultan claves. Preparar a las familias para la autosostenibilidad creo que es un eje clave, aunque sí sabemos que constituye un reto cuando hablamos de familias migrantes, pero es necesario trabajar con esta mirada, ¿no? Empoderarlos para la autosuficiencia o la autosostenibilidad. Y finalmente, la última diapositiva, por favor. Toda esta gestión de caso está orientada en la prevención de la separación familiar. Y bueno, finalmente nosotros consideramos que dentro de las pautas que se deban considerar en la identificación de casos, es muy importante seguir utilizando las líneas del Estado, que en este contexto han resultado necesarias para poder reportar los casos de alto riesgo de desprotección que requieren una atención urgente, pero también ha habido, y esta ruta de atención que presentaba la UPE ha resultado muy importante porque permite articular a todos los servicios para poder dar a conocer casos de adolescentes no acompañados o separados, que por ejemplo, muchos de ellos no quieren recibir atención del Estado, y cuando suceda este tipo de situaciones o identificamos un caso,
con estas características, un adolescente que no quiera acudir a una institución del Estado, se puede establecer una coordinación con el ACNUR o también con nosotros como aldeas infantiles para poder apoyar en la gestión de caso. Igual con familias que estén en situación de riesgo. Para nosotros ha resultado muy importante este trabajo que venimos impulsando desde el año pasado. Sabemos que todavía hay muchos retos que atender, pero creemos que el esfuerzo de todas las instituciones que el día de hoy están y que también hay instituciones que no nos acompañan, pero que hacen un trabajo muy importante, va a resultar muy clave para poder dar una respuesta a esta situación y poder trabajar en el fortalecimiento de las familias migrantes. Gracias. Agradecemos la participación de la licenciada Paola Olivera Montalbán. Ella es especialista en fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario de Aldeas Infantiles SOS. Bien, hemos llegado a la estación de preguntas. Tenemos dos preguntas que nos han llegado a través de las plataformas Meet, de las cuales estamos transmitiendo en este momento. La primera pregunta es para el doctor Abel Chiroque Becerra. ¿Qué medidas está tomando la Defensoría del Pueblo ante la RENIEC para aquellos casos de niñas y niños migrantes nacidos en el Perú durante la pandemia? Por favor, doctor, tiene 5 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, la Defensoría del Pueblo, como lo mencioné, ha detectado que hay más de 150.000 niños y niñas que durante esta pandemia no han sido inscritos en el registro de nacimiento, ¿no? Entonces, hay un riesgo de apatridia y por ello es que la Defensoría del Pueblo está solicitando que se pueda adoptar medidas correctivas. Lo primero es que se pueda insertar en el portal web de RENIEC la medida de que acepte otro tipo de documentos de identidad, por ejemplo, carnet de extranjería, cédula de identidad, etcétera, los cuales van a permitir el registro de la cita virtual para los padres y madres extranjeros. También estamos recomendando que se implemente un canal de atención virtual que permita generar las citas excepcionales para extranjeros con niñas y niños sin inscripción que tienen que abandonar el país de manera urgente. Y también se tiene que coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que se permita inscribir en los consulados del Perú a niños y niñas que se encuentren en el exterior, pero que hayan nacido en territorio peruano durante este año o en la temporada de la pandemia. Estamos en seguimiento. Nosotros sabemos de que esta situación afecta directamente el derecho a la identidad como uno de los derechos principales que te permite acceder o ejercer otros derechos. Es por ello de que la Defensoría del Pueblo va a insistir en que se pueda atender de manera urgente este problema que se ha vertido en este periodo de pandemia. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos una segunda pregunta dirigida a la licenciada Paola Olivera. ¿Cómo se restituye el derecho de la niña o niño a vivir en una familia cuando se encuentra en una situación de migrante irregular? ¿Cómo actúan las familias acogedoras? Tiene 5 minutos, doctora, por favor. Sí, bueno, en realidad las medidas de protección, como yo explicaba, las establece la Unidad de Protección Especial. Dentro de las medidas de protección que se están estableciendo es el tema de acogimiento familiar y acogimiento residencial. Sabemos que en muchos casos de adolescentes no acompañados o separados, pues las medidas que se han dictado, no tengo el dato exacto, pero sabemos que muchos de ellos se ha optado por el acogimiento residencial, considerando que muchas familias acogedoras no están aún preparadas para dar una respuesta a las necesidades que los adolescentes no acompañados presentan. Nosotros como aldeas infantiles tenemos el servicio de cuidado alternativo y estamos brindando acogimiento a adolescentes no acompañados o separados, y nuestra modalidad, que es puertas abiertas,
ha permitido que estos adolescentes puedan desarrollarse de una manera más autónoma, más independiente y puedan empezar a desarrollar proyectos de vida, ¿no? Empezar a estudiar y empezar a desarrollar otras actividades. Muchos de ellos mantienen un vínculo con sus referentes familiares en Venezuela. Muchos tienen familia allá y con las cuales se evalúa junto a la Unidad de Protección Especial si es un vínculo positivo. Pero sabemos que estos adolescentes no van a retornar a Venezuela, porque es una posición de ellos, ¿no? Al decirnos, no quiero retornar, allá no hay condiciones para yo desarrollarme y he salido huyendo de mi país. Entonces yo quiero estar en Perú. Y mientras están en Perú y tienen una medida de protección, estando en un centro de acogida residencial o estando en aldeas infantiles, pues se brinda la protección necesaria para ellos, ¿no? En la medida que estos adolescentes tengan vínculo con sus familias y se evalúe que este vínculo sea favorable, pues se sigue garantizando estas relaciones porque sin duda son favorables. Gracias. Muchas gracias por esta intervención, doctora. Y a continuación vamos a dar el uso de la palabra al doctor Xavier Gudiño Valdivieso, especialista del área de protección de niñas, niños y adolescentes de UNICEF Perú, para los comentarios del día de hoy. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, felicitar a todos los expositores y expositoras. Ha sido una tarde bastante productiva. Yo voy a hacer un pequeño resumen, creo que es de los principales temas que han salido. Uno es el tema de la responsabilidad del Estado en materia de protección de niñez y adolescencia. En este sentido, también se ha rescatado muchísimo el tema de la importancia de los estándares y de los instrumentos internacionales para generar los estándares de protección internacional. También se han visualizado algunas problemáticas concretas en materia todavía de protección de población migrante en general y refugiada, y las implicaciones importantes que tienen el derecho de niños, niñas y adolescentes, principalmente en el tema de salud, educación, acceso a justicia. También se ha hecho mención a los riesgos de apatridia. Desde la Defensoría del Pueblo también se han planteado algunas recomendaciones o soluciones en claves de soluciones. Desde la Unidad de Protección Especial se ha hecho mucho énfasis en el mandato de protección y la competencia de la institución y la importancia entre la diferenciación entre el riesgo y la desprotección familiar. También mucho énfasis en la importancia de la prevención. También desde aldeas se ha mencionado todo el tema de cuidados alternativos, de nuevamente hacer mucho énfasis en el tema de la prevención, la importancia del cuidado, y se ha hecho un análisis de las medidas de protección por riesgo y las medidas de protección por riesgo de desprotección familiar, y también en la importancia de articulación institucional como un mecanismo de protección más eficiente para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y sin más, daría la palabra al doctor Oscar. Muchas gracias. Sí, damos el uso de la palabra entonces para la intervención final y el cierre del día de hoy al doctor Oscar Andrés Alba Arias. Él es director de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Gracias a Javier y a todos los asistentes. Primero agradecer la participación de todos en esta tarde. Siempre quedan, digamos, estas reuniones cortas para mostrar todos los desafíos que tenemos, pero yo quiero rescatar la constante que se ha ido mencionando a lo largo de todas las intervenciones, ¿no? Y es lo primordial que es nuestro sistema de protección, ¿no? Para esas niñas, niños y adolescentes en situación de migración o en situación de movilidad humana en nuestro país. Yo creo que partiendo de ello ya podemos tener, digamos, como que un piso único. La legislación la tenemos bien, todas las intervenciones han indicado. Tenemos un marco normativo, servicios
servicios que pueden ir mejorando día a día, pero que ya están allí, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que actuar de manera conjunta para que el procedimiento, y esta ruta, que ha sido un esfuerzo no exclusivo de la Unidad de Protección Especial, sino que han participado, estoy seguro, todos los actores que han estado aquí de alguna manera y otra, para poder darle cumplimiento a los estándares normativos y de servicios, y cada uno de nosotros, ya sea desde el Estado, desde la sociedad civil, inclusive desde la academia también, desde las fuentes de cooperación, podamos colaborar a que esto se implemente, ¿no? Entonces, mis palabras finales son más que todo un llamado a continuar en este trabajo, ¿no? De caminar hacia el mismo norte, ¿no? Que es ir en el marco de las pautas establecidas en el decreto legislativo 1297, en su reglamento, en las normas complementarias. Siempre se puede crear un mecanismo nuevo, un manual, una guía. Esta ruta puede ser, digamos, esta ruta que se ha presentado puede ser el primer paso, tal vez, de una herramienta que pueda servir a todos nosotros para tener claridad, para ofrecerle la mejor medida de protección y el mejor futuro, ¿no? Dicho a palabras simples, para todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en territorio nacional, con especial énfasis en aquellos que se encuentran en una situación de migración. Así que, bueno, muchas gracias y nos encontramos el día de mañana, que también estaremos gustosos de participar. Muchas gracias, doctor Oscar Andrés Alba Arias, director de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es así que estamos cerrando las actividades del día de hoy. A todas las personas que se encuentran conectadas en las salas Meet, los esperamos el día de mañana, igualmente a las 3:30, para esta segunda jornada de la capacitación virtual Protección Infantil en Situación de Movilidad Humana. Agradecemos la participación de todas y todos. Doctora Yanet Teyo-Ilardi, jueza suprema y presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia. Doctor Julio Tejada Aguirre, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Agradecemos su participación y nos estamos viendo el día de mañana. Tenemos una foto final con la sala principal, por favor. Finalizamos transmisión en las salas Meet, abiertas para el público. Muchísimas gracias. Por favor, les pedimos a las señoras doctoras, doctores, que puedan activar sus cámaras para poder tomar una captura de pantalla a modo de foto final de este evento.